A continuación, compañeros, vamos a dar paso a las palabras de Miquel Sensi Contugui, ministro de Gobierno. Adelante, ministro. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hubo que cambiar la fecha de la semana anterior, el ministro de Finanzas está con COVID y continúa con COVID, así que la viceministra está aquí para ayudarnos con las preguntas. Le doy paso a la viceministra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Por responsabilidad con el futuro del país, es necesario abordar la problemática de los subsidios a los combustibles y a la gasolina específicamente. Y es a la gasolina, dado que es el más inequitativo e ineficiente de todos los combustibles en todo su espectro. El precio de la gasolina extra y ecopaís en el país es de $2,46, muy por debajo del promedio regional, que es de 4,69, es decir, del doble del nacional. Durante años el Ecuador ha entregado subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo. Esto es algo que no puede esperar. Para entender la dimensión de esto, más de 13.400 millones de dólares se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Esto pudo haber servido para fortalecer la infraestructura energética, para fortalecer la infraestructura de competitividad, para mejorar el gasto social. Además, el subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. En un momento como el que estamos ahora, no podemos permitir continuar con este subsidio. Es un sinsentido continuar con esta distorsión. En el 2023 se destinaron 644 millones a este subsidio a las gasolinas. Esto es equiparable al presupuesto destinado al bono de desarrollo humano. Es el doble de lo que el Estado destina para la pelea contra la desnutrición crónica infantil y es el doble de lo que se destina para la pensión a adultos mayores. Los subsidios a las gasolinas son insostenibles y esta es la asignación más ineficiente que el Estado puede tener. Y este gobierno ha encontrado la solución. Es a través de un mecanismo de compensación y a través de la implementación de un mecanismo de estabilización de precios. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Esto con el objetivo de precautelar la economía de las familias de los incrementos abruptos del precio de la gasolina a nivel internacional. A continuación vamos a dar paso a las palabras de Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ecuatorianos y medios de comunicación. Quiero empezar primero agradeciéndoles a los medios de comunicación. Ustedes fueron clave en comunicar a la ciudadanía todos los pasos que dimos para solucionar y para solventar la crisis energética. Asimismo, espero que nos ayuden a comunicar una medida que es trascendental para el país. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios de transporte y afectados por un subsidio que es altamente ineficiente y altamente inequitativo. Hoy, 53% de los recursos que se van en este subsidio se van a las personas que más ingresos tienen. Y esto no puede seguir. Repito, esta es una medida que está enfocada a proteger a los usuarios del transporte. Y este es un asunto crucial para nuestra economía y para el bienestar social. Y es una medida que ha sido atrasada, debe ser tomada por muchos años. Este gobierno, como dijo la viceministra, ha encontrado la solución en un sistema de compensación a los usuarios del transporte que se van a ver afectados. Este gobierno da resultados y este es uno de ellos. Aquí en mis manos tengo los acuerdos a los que hemos llegado con los sectores de transporte, muchos de los cuales les agradezco su presencia en esta rueda de prensa, para determinar el número de galones que, en un análisis técnico y riguroso, hemos realizado la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia de Regulación y Control, el Servicio de Rentas Internas, para llegar a una base de datos que contemple cuánto se usa en gasolina en estas modalidades de transporte, ya me voy a referir a cuáles son,
Y aparte de cuánto se usan, quiénes son los beneficiarios y de qué tamaño de la población estamos hablando. En ese sentido, la compensación monetaria que se va a proveer mes a mes a estos sectores se determinará en función del número de galones que se utilizan en estas modalidades. Así se ha definido 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. De nuevo, esta es una medida que busca proteger a los usuarios de las modalidades que estamos hablando, de tal manera que los señores transportistas no se vean incentivados por esta medida a incrementar los precios de las tarifas o del transporte. ¿Cómo vamos a hacer el registro? A través de una plataforma que se encuentra en la página www.obraspublicas.gov.es. En esa página web ustedes ya podrán encontrar la plataforma con un instructivo en PDF y también un instructivo en video para que los señores transportistas de las modalidades que acabo de mencionar puedan registrarse. A la fecha de hoy tenemos cerca de 3.500 usuarios sin ninguna difusión. ¿Cómo va a funcionar este registro? Hasta el 24 de junio tenemos el primer cierre porque la medida será tomada los días finales de junio. Y eso, los usuarios que estén registrados hasta el 24 de junio van a recibir el primer mes la compensación. Eso no quiere decir que aquellos usuarios que pasen del 24 de junio no puedan ser beneficiarios de esta medida. Va a haber un lapso de 4 meses, 120 días, mediante la cual ustedes van a poder seguir ingresándose y que sea retroactivo desde el primer mes que aplique esta medida. En total, mediante la base de datos que nosotros hicimos, que de nuevo, repito, fue hecha con los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, que son aquellos entes competentes en el registro de taxis, ANT, Agencia de Regulación y Control y Servicio de Rentas Internas, hemos llegado a un universo aproximado de 84.000 beneficiarios, que eso evidentemente va a verse una vez cotejado con el registro que estamos haciendo. Con esto yo doy finalización a mi intervención para darle paso a la ministra de Inclusión Económica y Social. Muchas gracias. Adelante, ministra. Un cordial saludo para todos y todas. Este gobierno se ha caracterizado por la firmeza y valentía en la toma de decisiones. Y esto porque cada decisión que se ha tomado desde el gobierno ha ido encaminada a proteger a la ciudadanía y a garantizar sus derechos. Hoy día anunciamos esta medida con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Finanzas y el MIES. La estabilización del precio de las gasolinas no solamente busca, como bien lo ha indicado el ministro Luque, proteger a los usuarios de la transportación, sino además busca fortalecer el piso de protección social en el Ecuador. Esta medida es dirigida a optimizar los recursos del Estado y garantizar que esos recursos vayan a quienes más lo necesitan, a las familias más pobres y en extrema pobreza, a las personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Por qué esta medida va dirigida a eso? Porque con los recursos que nos vamos a ahorrar, que el Estado se va a ahorrar, que cada uno de ustedes van a ahorrar, porque finalmente va a ser para el beneficio de los y las ecuatorianas, se va a incrementar la protección a los ciudadanos. En este caso lo vamos a hacer de forma primaria con el aumento de los beneficiarios del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Hemos programado un plan en el que con parte del ahorro que se va a generar con la eliminación de este subsidio, se va a incrementar 40.000 núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. De esta forma, repitiendo y coordinando, coincidiendo con el ministro Luque, puedo decirles que este gobierno resuelve. Y resuelve, repito, de forma valiente, decidida. Lo que otros gobiernos no se atrevieron a hacer, lo estamos haciendo ahora y repito, lo hacemos con varias finalidades. Proteger primero a los usuarios de la transportación y además
ampliar la cobertura de los servicios sociales, en concreto del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Muchas gracias. Queremos agradecer a las autoridades por sus intervenciones. Compañeros, en este momento vamos a dar paso a 3 preguntas de periodistas que previamente ya nos dieron a conocer sus inquietudes. Vamos, por favor, a hablar con Ecuador TV, Eddie Saavedra. Autoridades, buenas tardes. Mi planteamiento es, primero, ¿cuándo va a entrar en vigencia ya esta medida? Y segundo, ¿qué va a pasar con por ejemplo, las personas que tienen autos privados, que los manejan para, por ejemplo, un emprendimiento? ¿Ellos no se les contempla en la compensación? Muchas gracias. Yo puedo responder esa pregunta. La medida se prevé que entre los últimos días del mes de junio, respondiendo a la primera parte de su pregunta y respondiendo a la segunda parte de su pregunta. La medida, y no me asusta en repetirlo y quisiera que ustedes también lo repitan las veces que sea necesario, está enfocada a proteger a los usuarios del transporte, a nadie más y nada más que eso. Muchas gracias. A continuación vamos con César García de DNews. Buenas tardes, señor ministro. César García de DNews, DirecTV Internacional. Mi pregunta es, ¿cómo se va a canalizar esta compensación? Los transportistas habían hablado de la posibilidad de que se lo haga directamente en las bombas. ¿Está ya establecido el mecanismo para poder canalizar? ¿Cómo además se va a determinar? Se había hablado de un decreto ejecutivo que garantizaría ese pago a cada uno de los transportistas. ¿Esa va a ser la vía? Y segundo, al ser un canal internacional, ¿cómo quedan las gasolinas en este momento levantando esos subsidios respecto a otras en la región, para un poco compararlo, ¿no? Si quiere, yo respondo la primera parte de la pregunta y la viceministra responde la última parte que ya, usted también, ya. No preveemos que sea la mejor opción un doble precio en la gasolinera, porque eso va a generar más distorsión y es problema y fuente del problema de contrabando que explicó la viceministra que existe. Este sistema busca llegar a un solo precio, ese precio va a ser estabilizado mediante el sistema de bandas que explicó la viceministra y de esa manera solo compensamos a aquellos que son los más afectados, que son los usuarios del transporte. ¿Pero la plata cómo les van a asignar? La plata va a ser asignada a través de una transferencia bancaria a finales de cada mes por mes adelantado y ese es el desembolso que va a hacer el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos la tercera pregunta, disculpen, de Isaías Cruz. Para contestar su pregunta, el precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. Tenemos la última pregunta. Yo creo pregunta. que faltaba algo, perdón. Yo creo que también debemos tener claro que cuando el MIES hace este pago, que como último actor de este proceso, debemos considerar la amplia experiencia que tenemos durante muchos años en pagar los bonos. Uno de los bonos que mayor resultado ha tenido en nuestro país es el bono de los 1000 días y es porque desde el inicio nació este bono con transferencia directa, cuenta bancaria. Con el bono de desarrollo humano y desarrollo humano con componente variable que se paga en ventanilla durante más de 25 años, hemos tenido denuncias de suplantación de identidad, de estafa, de una serie de situaciones que es lo que no queremos repetir ahora. La ciudadanía y sobre todo los transportistas deben estar seguros. El bono transferido directamente, la compensación transferida directamente a la cuenta bancaria es la forma más segura de garantizar que llegue directamente a la persona titular de esa acreditación. Tenemos para finalizar la última pregunta de Isaías Cruz de TC Televisión. Buenas tardes, autoridades. Yo quisiera ver si podemos hacer una comparación, por ejemplo, de cuánto dinero se destinaba para estos subsidios en los últimos años y cuál va a ser lo que se va a destinar para estos 84,000 beneficiarios de esta compensación que se ha determinado para estas modalidades de transporte.
En el 2023 se destinaron 644 millones de dólares al subsidio exclusivamente a la gasolina extra y ecopaís. En los últimos 10 años se destinaron 13.480 millones más o menos solamente al subsidio a las gasolinas. Y lo que está previsto en la proforma del Estado para este año, y es lo que buscamos focalizar y enfocarlo de manera mucho más eficiente y equitativa, son alrededor de 600 millones de dólares. Anuales, así es. Compañeros, por favor. Compañeros, queremos agradecerles debido al tiempo. Tenemos que finalizar con la rueda de prensa. Por favor, les agradecemos a las autoridades también por acompañarnos esta tarde.